Tú me avisas. Ya, está listo. ¿Sí? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada que estamos realizando los días miércoles. Este correspondería al último miércoles antes de nuestro receso de año académico 2020. Y bien, ya completamos el ciclo de jornadas de enfoque de género y diversidad sexual. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer eh, casi de primera fuente, digamos, el enfoque de interculturalidad que también estamos trabajando en la comisión curricular. Entonces, para ello tenemos una invitada, ella es Pamela Canaves, ella es trabajadora social de nuestra universidad y también es diplomada en antropología médica de la Universidad de Chile y también tiene un diplomado en gestión pública participativa en salud y otro diplomado en promoción de salud. ¿Ya? Eh, Pamela en realidad tiene o cuenta con un reconocido compromiso ético y político en lo que es el enfoque de derecho y la aplicabilidad de esto para la mejor salud a nivel de los territorios. Y específicamente con la sede de la Escuela de Medicina de San Felipe, ella ha permitido o ha facilitado, incluso ha impulsado al equipo docente para poder abordar esta temática desde los primeros años de formación, ya que dentro de nuestra plan curricular vigente ya hay incorporación de los contenidos y competencias de interculturalidad, y la idea en adelante es no solo aumentar su participación, sino que también hacer oficial su declaración y su, digamos, declaración de competencias y su evaluación de cada una de las competencias que estaría tributando, digamos, a nuestro plan curricular. Entonces, tengo el agrado de dejar con ustedes a Pamela Canaves. Pamela, tienes la palabra. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, encantada de poder tener este espacio de conversación también. Como señalaban, hemos tenido ya alguna experiencia de trabajo compartido, particularmente con el campus, ¿no es cierto?, de San Felipe de la universidad, con quienes ya tenemos lazos importantes de trabajo en relación a los procesos interculturales en el ámbito de salud. Así es que voy a compartir la presentación. Para que empecemos a entrar en materia. En salud pública, entendiendo para estos procesos la salud pública como un derecho humano, ¿sí? Entonces, contextualizar un poco desde ese enfoque del trabajo. Por otro lado, también declarar que todos los contenidos que abordamos están mirados desde la disciplina de base de trabajo social y por otro lado situado también desde el trabajo territorial de la jurisdicción de Aconcagua, que es de donde, ¿no es cierto?, desarrollamos todo este proceso. En los contenidos quiero abordar un poquito lo que implica el enfoque de derecho en salud, los sistemas culturales en salud, que creo que desde mi experiencia han sido un componente bien decidor y respecto de cómo debemos ir mejorando, ¿no es cierto?, los ámbitos, particularmente cuando hablamos desde la formación, el marco normativo de algunos elementos de trabajo que tenemos en atención primaria y en salud para favorecer, ¿no es cierto?, el traspaso de prestaciones desde el enfoque de derecho, poner ahí algunos focos en algunas cosas que nos pasaron en la pandemia y que también ponen de relieve la importancia de este abordaje, y las tensiones y reflexiones que tenemos respecto de los determinantes sociales de salud que obviamente están a la base de todo este proceso de trabajo. Así que desde esa perspectiva pretendo caminar un poco en la presentación en esas temáticas para poder tener después la conversa que esperamos se pueda dar. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, tener que declarar, partir indicando la importancia que reviste
los derechos humanos en términos de salud. Sabemos obviamente, ¿verdad?, que hay muchos derechos humanos declarados, formalizados en el documento de Declaración Universal del año, ¿no es cierto?, 48, que ha tenido modificaciones, que se ha ido mejorando, que se ha ido remirando, reinterpretando de acuerdo, ¿no es cierto?, al paso del tiempo, pero sin embargo en él se establece y se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y desde esa perspectiva, también en esa oportunidad y desde esa oportunidad se establece que los Estados firmantes se comprometen a proteger los derechos ahí establecidos, entre ellos el derecho a la salud. Por lo tanto, si uno lo mira desde la implicancia que reviste tener la implementación de políticas públicas en los distintos niveles, en el ámbito de salud, por supuesto que reviste una importancia significativa entender que las prestaciones o los ámbitos de trabajo en salud deben tener el paraguas del enfoque de derecho. Si eso no está, es difícil poder abordar o profundizar en algunos elementos, y bueno, ya conversaremos que la pandemia de alguna manera nos ha mostrado eso de manera bastante cruel. Y en el mismo componente del enfoque de derecho aparece, ¿no es cierto?, un hito muy, muy importante de trabajo que tiene que ver con la salud como un derecho fundamental humano, pero que ya tiene una bajada en términos de propósitos, de establecimientos de horizonte, de definición de acciones, de, en el fondo, procurar mostrar ya un camino a seguir. Y desde esa perspectiva, la declaración de Alma-Ata, que se realiza el año 78, estableció, ¿no es cierto?, fue un hito tremendamente importante en esas décadas porque fue un acto político-sanitario mundial, ¿sí?, que estableció una hoja de ruta respecto de cómo transferir o transformar, ¿no es cierto?, la salud desde la perspectiva de enfoque de derecho, poniendo el foco en la construcción o en el levantamiento de una atención primaria de salud sólida, de establecerla como el piso de trabajo de la salud pública para lograr llegar al mayor volumen, ¿no es cierto?, de personas que pudieran recibir las prestaciones acordes y necesarias de acuerdo a su situación de vida. Entonces, desde esa perspectiva, han pasado 40 años, ¿verdad? Y obviamente que muchos de los objetivos que se propusieron allí, porque se recordarán que ahí se estableció Salud para Todos en el año 2000, llegó el año 2000 y obviamente no se había logrado ese propósito que se produjo, ¿verdad?, en ese encuentro. Y bueno, a 40 años del proceso, también a nivel mundial se produce un segundo momento que también marca, ¿no es cierto?, una remirada de este proceso, que es el encuentro que establece la Declaración de Astana, que se dio el año 2018 y que vuelve a mirar estos objetivos, estos principios que estableció la Declaración de Alma-Ata y la actualiza al contexto, ¿no es cierto?, mundial del momento, manteniendo la importancia de la atención primaria, la importancia del trabajo territorial en salud como una puerta, ¿no es cierto?, de acceso para generar condiciones básicas de trabajo. Y entonces en ese componente, uno de los elementos que empieza a aparecer ya a estas alturas y que de nuevo la pandemia, ¿no es cierto?, lo pone de manera muy visible, empiezan a producirse, ¿no es cierto?, a propósito de estos trabajos de interculturalidad que señalaban, o de esta necesidad de trabajar con población diversa, con personas que tienen distintas necesidades. Se ha empezado, ¿no es cierto?, hace rato ya, a entender que los procesos de enfermedad y muerte no solo son definidos por quienes trabajamos en el sector, por profesionales o instituciones especializadas o por la academia, en el caso de ustedes, sino también por el conjunto de la sociedad y por las personas, porque precisamente son los colectivos humanos los que construyen significados colectivos, que le dan un sentido a la vida, a la muerte, al proceso de salud o enfermedad, al proceso de atención, y por lo tanto construyen cotidianamente acciones, técnicas o maneras de abordarlas. Y eso, si nosotros desde la génesis de la formación del recurso humano, desde la academia en su caso, y nosotros desde la implementación de las políticas públicas, desde los servicios de salud, si no empezamos a incorporar este componente,
o que nuestro recurso humano, ¿no es cierto?, entienda esto a la base, no podemos seguir aplicando programas o protocolos o normativas que no estén situadas, que no estén contextualizadas en los contextos sociales y comunitarios con los que nos toque trabajar. Entonces, desde esa perspectiva, finalmente, todos estos procesos, ¿no es cierto?, que han ido cambiando, las sociedades son dinámicas, nos obliga a volver a mirar que efectivamente no podemos seguir en estos procesos. Y entonces allí empiezan a aparecer elementos muy importantes que tienen que ver con que nosotros, de manera institucional en lo público, en salud, ustedes en la formación, ¿no es cierto?, basan en la biomedicina los elementos formativos y nosotros de aplicación de acciones para las prestaciones. Y hay una mirada, ¿no es cierto?, desde la biomedicina, donde pareciera que confluye de manera bastante frecuente todo lo que tiene que ver con la biomedicina, con la vida misma y con la salud. Por lo tanto, hay una interpretación, ¿no es cierto?, de que a través de la biomedicina podemos llegar a un componente bastante amplio de la vida y la salud de las personas. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar otras disciplinas, como me presentaron por ahí, yo soy de las áreas de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, y además cuando uno empieza a ver que hay otras disciplinas antropológicas, sociológicas, que empiezan a mirar, ¿no es cierto?, estos procesos desde un componente no solo biomédico, sino que social y cultural, empiezan a aparecer otras visiones. Entonces, ya la biomedicina y la salud y la vida no están tan interrelacionadas, por lo tanto el impacto de aplicación pareciera ser que de pronto no es tan alto. Y por otro lado también, desde la interculturalidad empiezan a aparecer que la salud no es todo en la vida de las personas, o la enfermedad más bien. Hay otros elementos que nosotros conocemos como los determinantes de la salud y después con el nombre de determinantes sociales, ¿verdad?, que empiezan a dar explicaciones de que la vida o el acontecer de las personas es harto más grande que el abordaje solo de los elementos de salud o de enfermedad, porque las prestaciones o las acciones que muchas veces nosotros abordamos no tienen que ver tanto con la salud como sí con el abordaje de enfermedades. Y por lo tanto, entonces allí hay ya un primer movimiento, un primer cuestionamiento que empieza pareciera ser que todo lo que estamos haciendo impacta en algunos elementos nomás, y no en todo, como de pronto creemos que es. Y si a eso yo le agrego miradas interculturales de otras medicinas, bueno, ahí la vida es mucho más, de frente mucho más amplia, el trabajo como un ejemplo, y la salud dentro de la explicación o de la mirada que las personas tienen de salud, la biomedicina es una de las explicaciones, pero empiezan a surgir o a aparecer otras. Cuando yo empiezo a abrir, ¿no es cierto?, mi abanico de posibilidades de explicación o empiezo a mirar estos sistemas culturales en el abordaje de salud. Entonces, en ese sentido, es bien interesante cómo esto se va dando y la importancia que reviste que esto se vaya trabajando desde las formaciones, ¿no es cierto?, de pregrado, de tal manera que estos aprendizajes sean momentos ya reflexivos dados y que no sean en el hacer directamente, porque ahí también se producen otras complejidades respecto de lo que tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar. Entonces, en la interculturalidad en salud aparece este componente que ya la salud no es todo, primero, no es la vida misma, y dentro de la salud, la biomedicina, que es el elemento rector de nuestras acciones hoy día, no es la única, que otorga elementos de sanación para las personas o que otorga marcos de referencia explicativos de lo que yo entiendo por la vida, la muerte, el autocuidado, el sentirme bien, ¿verdad? Y entonces allí tenemos que empezar a mirar otros procesos. Y en esta misma línea, ¿no es cierto?, han aparecido conceptos como el pluralismo médico, como los sistemas médicos y como los modelos médicos que empiezan a dar lugar, ¿no es cierto?, a descubrir y a redescubrir que hay varias maneras de entender la salud. Entonces, hoy día sabemos que en la práctica hay coexistencia de diferentes sistemas médicos en territorios. La globalización y la realidad mundial, que son cada vez más visibles, ¿verdad?, también fueron mostrando que los modelos unidireccionales, ¿no es cierto?, ya no responden a la realidad que hoy día tenemos,
Y por otro lado, el sistema médico es un conjunto organizado de agentes, de materias integradas en una base ideológica. Y desde esa perspectiva es bien importante también reconocer que todos los sistemas médicos son culturales, incluida la biomedicina. Y desde ahí entonces se empieza a caer un poco el paradigma de que desde el positivismo, ¿no es cierto?, se informaba como que todo lo basado en la evidencia, ¿no es cierto?, era la verdad única o la que en un minuto acordamos que desde ahí vamos a hacer intervenciones. Bueno, hoy día eso empieza a desdibujarse, ¿sí? Y eh, a ser más visible que antes, porque las comunidades recurren a nosotros como atención pública de salud basada en la biomedicina de la misma manera que recurren a otros sistemas de salud, diciéndonos a nosotros o no, digamos, porque finalmente los usuarios y las personas van a buscar los métodos de sanación que consideren necesarios. Y eso tiene que ver con esto, con las categorizaciones acerca de las realidades, qué se concibe como ser humano, qué se entiende como vida-muerte, qué se entiende como proceso de salud, de enfermedad, curación, los conceptos de persona, de cuerpo, en fin, una serie de elementos que no son solo clínicos o que no son solo, ¿no es cierto?, mirados desde un solo componente, sino que requieren los aprendizajes sociales y culturales de las personas. Y entonces ahí llegamos de alguna manera a los determinantes sociales, o los determinantes sociales nos vuelven a recordar esto que la forma en que yo vivo, la forma en que me alimento, la forma en que yo me relaciono, cómo está el entorno en el que yo me desenvuelvo, van a influir o no en esta meta de la mejor salud posible para mí. Eso ya está estudiado, ustedes, ¿no es cierto?, seguramente lo conocen mejor que yo, y finalmente la pregunta que hoy día se hace es ¿qué hacemos entonces? Si finalmente hoy día lo que estamos haciendo en salud es devolver a las personas a las condiciones de vida que le enferman. No estamos impactando en esas condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, los determinantes sociales se han vuelto un elemento que sí tenemos que volver a mirar, que sí tenemos que darle una cabida y una formación o una interpretación distinta, porque obviamente tenemos determinantes estructurales, una serie de elementos que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero que sin embargo le van poniendo peso o se van haciendo cada vez más visibles, más tangibles, más impactantes en la manera en que hoy día nosotros tenemos que enfrentarnos a la ciudadanía en las prestaciones de salud y en las respuestas que también las personas que acuden a nosotros esperan. Entonces, por ejemplo, como escuchaba en la presentación, hablar de etnias en salud, hablar de género, de clase social, de dónde se vive, de la edad, de la orientación sexual, hoy día se convierten en un mandato, finalmente. Debieran ya estar instalados como un mandato, porque todas estas cosas se ponen en juego en una atención. Todos estos elementos están a la base de la forma en que las personas recurren a nosotros, cuándo recurren a nosotros, por qué recurren a nosotros, en términos de búsqueda de atención, o recurren a otros sistemas de salud. Y entonces es bien interesante y complejo a la vez que también nosotros como centros de salud somos un determinante, ¿sí?, intermedio, que también podemos influir o no, que también podemos constituirnos en una barrera más o no, respecto de cómo las personas buscan, ¿no es cierto?, sentirse lo mejor posible o recibir las prestaciones. Entonces, todos estos elementos que se vienen trabajando desde hace tantos años en salud pública, desde la promoción de la salud, desde los espacios comunitarios y territoriales. Sin embargo, las desigualdades en salud, que sabemos no son naturales, responden a modelos de implementación y de intervención de las políticas, se siguen manteniendo, persisten. Y entonces, cuando las personas tienen todos estos determinantes sociales a su haber y que deben enfrentar las situaciones de salud con esto a su haber, y los equipos de salud no estamos alcanzando a tener los elementos suficientes para poder, ¿no es cierto?, por último, entregar las prestaciones que debemos realizar con este enfoque, obviamente es muy difícil poder abordar las prestaciones propias del sector sin caer peligrosamente
espacio, ¿no es cierto?, de la generación de desigualdades. Y un ejemplo concreto de eso son las listas de espera del sector público, por ejemplo. Constituyen una desigualdad si nos basamos en la evidencia no debiéramos permitir. Sin embargo, ahí está. Y persiste y hay una serie de explicaciones. No estoy juzgando aquello, pero sin embargo lo que estoy tratando de graficar es que no podemos seguir basados solo en los protocolos, en las normas, en las acreditaciones, sino que también poner estos otros elementos que también son evidencia, ¿sí? Que es otro tipo de evidencia, que tiene que ver con los relatos, con la construcción cualitativa, pero son evidencias. Por lo tanto, esos elementos igual los tenemos que ir, ¿no es cierto?, poniendo en contexto y situándolos para poder hacer ciertos procesos. Ya sabemos que los determinantes sociales de la salud repercuten directamente, la pandemia lo vino a demostrar de manera impactante, diría yo, permiten predecir la mayor proporción de la varianza del estado de salud, estructuran los comportamientos relacionados con la salud y también interactúan mutuamente en la generación de salud, y esta evidencia es de hace harto rato. Sin embargo, no hemos logrado articular las acciones de salud basadas en estos elementos. Y entonces aparecen, ¿no es cierto?, distintas formas de acercarnos a este enfoque, de tratar de instalar este enfoque de derecho, de tratar de instalar tímidamente, ¿no es cierto?, los aspectos de determinantes sociales de la salud, y en ese sentido el modelo vigente chileno es el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario, que tiene 3 grandes principios. Este enfoque no es solo para la atención primaria, es el modelo de atención integral del sector público, que debiera estar habilitado en todos los niveles de atención. Atención primaria es el nivel más amplio, sin duda, pero debiera ser, ¿no es cierto?, un modelo que ya lleva tantos años, estar de manera más desarrollada, y también ahí tenemos algunos temas. La atención primaria habla de una atención centrada en la persona, el modelo, perdón, en una atención integral y en la continuidad de los cuidados, que tiene que ver con el buen vivir finalmente, con el sentirnos bien, ¿verdad? No solo con acciones. Y para poder lograr estos principios, despliega una serie de acciones y programas para lograr buscar todos estos elementos, todos estos valores que buscan, ¿no es cierto?, que este modelo se vaya instalando de manera más integral y entregándole herramientas también a la ciudadanía para poder hacer, ¿no es cierto?, esos elementos o esos ámbitos de desarrollo con mayor profundidad. Y entonces, por ejemplo, yo aquí le traje algunos ejemplos, porque todo esto que es más bien teórico eventualmente, y que ustedes ya lo conocen, ¿verdad?, tiene su bajada práctica, pragmática para los equipos de salud a través de distintos elementos. Yo aquí les voy a presentar resumidamente 2 y voy a profundizar un poquito más en un tercero, que son programas hoy día de salud vigentes, son parte de la política pública de salud y que tienen en su implementación la búsqueda de este enfoque de derecho, la búsqueda de abordar los determinantes sociales. Por ejemplo, el programa de equidad en salud rural tiene como objetivo lograr que en las postas de salud, en las estaciones médico-rurales que existen en el país, se puedan otorgar cobertura y calidad de atención a la población rural, lograr tener sistemas de equipamiento, transporte y comunicación para las postas de salud rural, y también innovaciones en los modelos de atención a través de proyectos de trabajo comunitario. Entonces, por ejemplo, atender en la posta que señalo acá, que es Campos de Ahumada, no es lo mismo que atender en el CESFAM San Felipe el Real, poniendo 2 ejemplos del territorio de Aconcagua. No es lo mismo, ¿sí? Las chicas acá, en un día habitual de atención de invierno, se demoran más de 1 hora en llegar a la posta, ¿verdad? La comunidad que se atiende en este lugar tiene este entorno en un invierno habitual, y por lo tanto lo que nosotros debemos hacer si aplicamos el enfoque de derecho y determinantes sociales es ajustar nuestras prestaciones a este contexto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es un equipo del territorio de Putaendo, donde hay 4 postas, que también es territorio de Aconcagua, y que se las rebuscan para hacer acciones, van adaptando de acuerdo a sus territorios la prestación. Procuramos entregar con la misma calidad la prestación, tanto en la posta como en el CESFAM. Sin embargo, aquí hay un ajuste y una bajada territorial,
que tiene que ver con cómo estos equipos locales más pequeñitos conocen a su comunidad, conocen los comportamientos de su comunidad, salen en moto de pronto a buscar a los chiquillos o chiquillas cuando requieren ciertas prestaciones, y también hacen actividades comunitarias o de promoción de la salud, como en la Posta de Río Blanco, por ejemplo, que hace un tiempo tuvieron un ciclo de cine infantil para otorgarle actividades de promoción de salud a los niños de ese territorio. Entonces, cuando formamos profesionales de la salud, debiéramos tener la capacidad, ¿no es cierto?, de que ellos tengan algunos elementos que les permitan adaptarse en estos programas, adaptarse a estas acciones que van, ¿no es cierto?, desarrollando ciertos procesos. Lo mismo pasa con el programa de centros comunitarios de salud familiar, que son dispositivos más pequeños que un CESFAM, otorgan ciertas prestaciones de la misma manera, morbilidad médica, morbilidad odontológica, prestaciones de salud sexual y reproductiva, entrega de alimentación y fármacos, pero su componente tiene que ver con el desarrollo del modelo que yo les hablaba y una fuerte carga de trabajo comunitario y de promoción de la salud. Por lo tanto, así como tienen que implementar las actividades biomédicas, también tienen que adentrarse en lo comunitario, en lo cultural, en lo social, para poder redefinir cómo llegar con nuestros temas de salud o con los temas desde los programas hacia la comunidad. Y aquí tenemos una foto de Santa María, donde ellos organizaron junto a los vecinos del territorio, preguntándole a los vecinos del territorio qué es lo que querían, qué es lo que querían realizar o cómo podían acercarse a las acciones de salud a través de una especie de feria de acciones de salud que involucró a todos los grupos etarios del territorio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quiero mostrar de pronto con estas acciones es que efectivamente la política pública va buscando, a través de distintos programas, acciones, intervenciones, la adaptación al territorio de este horizonte trazado, ¿no es cierto?, de la atención primaria, de los determinantes sociales, del enfoque de derecho humano que reviste la salud. Y también está el caso, y aquí ya me adentro, ¿no es cierto?, de manera más precisa en la interculturalidad, el programa de salud y pueblos indígenas, que tiene 3 componentes que se han ido desarrollando territorialmente. Sin embargo, ha sido súper complejo de trabajar, dado que existen una serie de elementos, ¿no es cierto?, que hacen ver lo indígena, ver a las personas indígenas como un distinto, como una persona diferente, y que efectivamente lo son, pero no debieran serlo para el otorgamiento de prestaciones. Y allí entonces se instala fuertemente la brecha que existe de formación, de abordaje, respecto del equipo de salud que tiene una manera de interpretativa de la realidad en salud, versus enfrentarse a, por ejemplo, a la comunidad indígena, que tiene otra completamente distinta. Y tenemos que, ¿no es cierto?, en el territorio buscar procesos de cambio y de camino en ese sentido. En Chile, de acuerdo al censo, existe una población no menor, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas. En Aconcagua tenemos la misma situación. Todavía yo escucho a personas del territorio que dicen que solo en una o 2 comunas hay población indígena porque reconocen a determinadas asociaciones que son muy visibles. Sin embargo, solo en Aconcagua tenemos 15.327 personas que pertenecen a pueblos indígenas y que se atienden en nuestra red, que son población usuaria de nuestros centros de salud, de nuestros hospitales. Y la sorpresa que nos llevamos fue que el censo estableció que en Aconcagua hay personas de todos los pueblos reconocidos en ese minuto. Hoy día tenemos al pueblo Chango también, ¿cierto?, recientemente reconocido como pueblo indígena de Chile. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros hemos desarrollado hasta ahora un poco de experiencia con uno de los pueblos, pero tenemos 9 más por trabajar. Y allí entonces uno dice, ya, ¿el programa es suficiente? No, no es suficiente. Porque aquí ya nos falta, nos quedamos cojos en que es súper lento formar al equipo de salud cuando ya está instalado en los territorios. Es súper complejo cambiarle la formación o la mirada de salud a una persona que ya tuvo, ¿no es cierto?, una determinada línea de trabajo respecto de su formación profesional. Obviamente, ¿por qué tenemos que trabajar el tema indígena en salud? Porque, como lo mencionábamos, es un determinante social importante. La CACEN de este periodo demostró que cuando se mide la pobreza multidimensional,
¿cierto? Considerando educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entorno, red y cohesión, los pueblos siguen siendo más desfavorecidos que el resto de la población chilena. Por lo tanto, ahí tenemos un indicador importante en dos vías. Primero, porque efectivamente aquí hay un indicador duro, un dato duro, de implicancia y que impacta las prestaciones de salud. Y por otro lado, además, porque es población que es FONASA, que se va a atender con el sistema público de salud, porque es población empobrecida, por lo tanto no va a tener otra línea de intervención, va a tener solo la intervención pública del Estado. Y en ese sentido, si el Estado no está preparado en el ámbito de salud, entonces lo que estamos haciendo es contribuir a estas desigualdades que señalábamos al principio, contribuir a que el enfoque de derecho en salud no se concretice, que no llegue a las personas. Y la respuesta institucional respecto del tema de interculturalidad en salud, particularmente con pueblos indígenas, tiene una larga data. La Ley de Autoridad Sanitaria ya lo estableció el año 2004, el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, existe una política de salud de pueblos indígenas, existe una norma administrativa que establece cómo hacer este accionar o también traza un horizonte de cómo debemos trabajarlo. Está el convenio OIT 169 que no solo es para el sector salud, es para todo el país, ratificado por Chile. Está la Estrategia Nacional de Salud. Y por si fuera poco, la Ley 20.584 en su artículo 7 estableció la obligatoriedad de otorgar prestaciones con pertinencia cultural en el sistema público de salud. Cuando yo digo, si me baso en la evidencia y funciono en un sistema que estructurado, ¿no es cierto?, jerarquizado como el ámbito de salud, yo diría que todo esto debería estar ampliamente implementado en el 2021. Y resulta que no. Resulta que todo esto que se evidencia, todo esto que son mandatos, que establecen normativas, que determinan políticas públicas, ha sido súper complejo en su implementación y bajada local. Y, por ejemplo, cuando nos tocó el proceso de la pandemia, que obviamente nos pilló a todo el sector público de salud, para todos los componentes del ámbito de salud, en un escenario complejo, ¿verdad? Bueno, para el abordaje de la situación de salud y pueblos indígenas fue más complejo aún, particularmente complejo. Hubo que desarrollar recomendaciones para el abordaje integral, porque la explicación de esta situación, ¿no es cierto?, no bastaba con las indicaciones de cuidado que se indicaron para el general de la población, no fue suficiente para los pueblos indígenas. Y entonces hubo que hacer ajustes al programa, trabajar con las comunidades cómo abordar esta nueva situación y realizar también actividades de cualquier de la naturaleza que pudiéramos realizar para poder llegar a las comunidades, incluso en el ámbito urbano, que tenemos particularmente en la región de Valparaíso en todos los sectores, y lo que tuvimos que hacer fue adaptaciones de las recomendaciones estándar, porque hubo recomendaciones estándar, pero esas recomendaciones no tuvieron su bajada local, o no tuvieron necesariamente una interpretación territorial, y hubo que, por lo menos acá, hubo un intento de realizarla a través de cómo poder desarrollar ciertos elementos reflexivos y de contexto para poder enfrentar este proceso. Obviamente, ha sido súper difícil poder desarrollar ciertas cosas. La mayoría de las acciones del programa no se pudo realizar porque la mayoría de ellas tienen un fuerte componente comunitario, tienen un fuerte componente de realización ceremonial, de realización de encuentros entre las personas, y esta necesidad, ¿no es cierto?, de mantenernos aislados o de retrotraernos a nuestras casas, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esta pandemia que nos ha afectado, tuvo un impacto sumamente significativo en el vivir de comunidades que tienen otra forma de hacer sus procesos. Y por otro lado, también hubo temas no menores en relación a los registros. Aquí yo traje un elemento que es el informe epidemiológico de la caracterización de casos COVID al 22 de noviembre del año pasado, y poder recabar la información de pueblo epidemiológica, ni siquiera desde la perspectiva de los pueblos, epidemiológica,
de pueblos originarios, pues súper complejo. Y si ustedes se fijan acá, aquí hay datos que, por ejemplo, en Valparaíso pudieran ser súper alentadores, porque aquí dice que, ¿no es cierto?, tuvimos una cantidad bien menor de personas con COVID en pueblos originarios. Sin embargo, quienes trabajamos al interior de este programa sabemos que este dato es un subregistro. Porque, por ejemplo, aquí en Aconcagua, de los 15.387 personas que pertenecen a pueblos indígenas, menos del 2% tiene registro de esa información en los datos de salud. Por lo tanto, cuando hubo la identificación de esta patología, se hizo sobre el piso de un universo no menor o de un N no menor que no tiene el dato registrado. Por lo tanto, yo cuando miro, y este es el dato regional, cuando yo miro este dato, yo digo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Porque así como nosotros en Aconcagua tenemos un subregistro, en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares, salvo las regiones o territorios donde hay una alta concentración de comunidad originaria, estos datos tienen subregistro porque no revisten, desde la perspectiva de los equipos de salud, importancia. No tienen importancia que yo le insista a los equipos de salud que registren la variable pueblo indígena en los registros de salud, no revista importancia. Y allí entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué pasa con la normativa? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la ley? En un sistema regularizado, estructurado, como ya señalé, jerarquizado. Para quienes trabajamos este programa, este año hay un tremendo desafío de respecto a qué vamos a hacer con esto. Porque es muy preocupante esta información, que uno pudiera decir, ¡uy, qué bueno! No, no es bueno, porque esto se basa, sabemos que aquí hay un subregistro. No es lo mismo que el dato de la población no indígena. No podemos compararlo, porque no tiene la misma base, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es súper importante que nosotros empecemos a entender el peso que eventualmente puede tener un proceso. ¿La pandemia cayó para toda la población? Sí, sin duda alguna. Pero hay ciertas comunidades, ciertos territorios, ciertas localidades que basados en sus determinantes sociales lo pasaron mucho peor, porque no tuvimos, ¿no es cierto?, como sociedad, me refiero, porque esto no es solo responsabilidad del sector sanitario, capacidades para poder instalar con mayor profundidad la importancia que revisten estos elementos para el accionar de los equipos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un tremendo desafío ahora con esto, porque yo sé que en la región de Valparaíso este dato no es real. Este dato no es real, porque hay un subregistro. Aquí se consideró este dato en base a la gente que tenía esa información, pero hay una población no menor que nunca la tuvo. Por lo tanto, allí es súper complejo decir que tomamos decisiones basadas en la evidencia cuando hay ciertos elementos que están empezando a mostrar que no. ¿Sí? En este caso fue mucho más complejo abordar la pandemia si le aplico yo, ¿no es cierto?, el determinante social de etnia, y si le pongo a la pandemia un apellido desde los determinantes sociales. Y así podríamos hacer el mismo ejemplo con varios otros elementos. Entonces, los determinantes sociales ponen en relieve la necesidad de políticas públicas que sean parte del quehacer del intersector en sus objetivos institucionales propios, sin duda alguna. ¿Sí? No basta con que el sector salud se preocupe de la temática, porque aquí hay temas de otros ministerios, de otras áreas, educación, sin duda alguna, ¿no es cierto?, tiene que tener una política de establecimiento de líneas en búsqueda de comunidades y ciudadanos saludables, ¿verdad? Por lo tanto, esto ya debe traspasar el sector salud, ¿sí? Y es difícil, es súper complejo, porque ni siquiera en el sector salud lo tenemos resuelto. Entonces es más difícil aún intentar, ¿no es cierto?, desarrollar otras líneas de acción. Ya como lo señalé, la importancia de los registros de datos de salud específicos que identifiquen población, en este caso indígena, y contar también con ciertos perfiles diferenciados y culturalmente pertinentes que permitan tomar decisiones, porque lo que hacemos hoy día es tomar decisiones transversales para todos sin considerar las particularidades
ni territoriales, ni culturales, ni de etnia, ni de género. Por lo tanto, por poner algunos ejemplos. Entonces allí efectivamente tenemos desafíos sumamente grandes. La comprensión también de la función pública respecto a que medicina es también una disciplina construida culturalmente y por lo tanto se encuentra situada también de manera política. Cuando me refiero a lo político, no estoy hablando de los partidismos o de los gobiernos de turno, estoy hablando de estos horizontes trazados, de estos componentes internacionales mundiales a los cuales Chile adhiere y por lo tanto se obliga a generar, ¿no es cierto?, normativa, políticas, procesos para encaminarse a su cumplimiento. Desde esa perspectiva, la función de salud pública no está ajena a eso, ¿sí? No está ajena. Por lo tanto, no basta lo clínico, no basta el dominio de la determinada patología. También se requieren estos otros elementos que sitúan a las personas que tienen patologías en un componente social mucho más amplio. Y desde esa perspectiva, entonces, los grandes desafíos, las inquietudes que nos siguen volviendo y particularmente a propósito de la pandemia, ¿cómo entiende y gestiona las políticas el profesional de salud pública? Que tiene que ver con esto de la manera de hacer las cosas. Más allá de la experiencia, nos hemos dado cuenta en algunos procesos que las personas trabajan en salud creyendo que se deben a metas, creyendo que se deben a ciertos indicadores, sin entender el impacto que implica, ¿no es cierto?, el desempeño de este ámbito público desde esta perspectiva de enfoque de derecho. Y entonces ahí uno dice, bueno, y entonces, ¿con qué herramientas se posiciona en el territorio el equipo de salud como un implementador de programas de salud o de políticas públicas? Es súper relevante que desde la formación se entienda que las prestaciones de servicios en salud transfieren derechos. Desde el minuto en que yo asigno una hora en el SOME, desde el minuto en que yo ingreso una persona a un pabellón, o que ajusto prestaciones y como las chicas que les mostré en las postas van al terreno para determinar, yo con todas esas acciones en los distintos niveles lo que hago es transferir derechos en salud. No solo otorgo una prestación, no es un producto, es un proceso finalmente. Y entonces estos elementos, la experiencia, por lo menos en la interculturalidad y particularmente con pueblos, nos ha mostrado que esto, los equipos de salud, les cuesta mucho trabajo entenderlo. Y suponemos o creemos que si estas reflexiones se dan desde el día uno de sus formaciones, por supuesto que su marco de referencia es completamente distinto al momento de ya adentrarse a un territorio que tiene, o sus acciones, ¿no es cierto?, en un determinado centro de salud, que tienen obviamente particularidades que es imposible dominarlas todas, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los aprendizajes y desafíos desde los territorios? Por supuesto que la formación y la capacitación. Nosotros en interculturalidad con pueblos al menos llevamos años indicando la importancia de las mallas de pregrado, independiente de la formación de capacitación que tienen los equipos en los territorios una vez que llegan a los centros de salud. Pero es muy difícil, o mucho más lento, no es difícil, es más lento, ¿sí? Cuando hay que empezar de cero, cuando el profesional ya está instalado, con una forma de ver, con un enfoque, ¿no es cierto?, para lograr su aprendizaje. Entonces la formación permanente, pertinente, que tenga pertinencia, no solo intercultural, territorial, de todo lo que ya hemos mostrado, resulta ser imprescindible hoy día. O sea, ya no podemos seguir esperando porque efectivamente las complejidades son mayores a medida que avanza el tiempo. Y entonces la formación y capacitación, y creemos nosotros que el pregrado es central, porque ahí nosotros establecemos cuál es el perfil, ¿no es cierto?, de prestador de salud pública que yo voy a generar a mi territorio, a mi país, a mi política de salud nacional, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, allí hay elementos que revisten sin duda alguna muchos desafíos. Por otro lado, el conocimiento del territorio y la población a cargo. Lo que en alguna oportunidad en algunos grupos llamaba, que yo encontré muy bonito, esto de sacarle el techo al box, de ver que la situación de salud de las personas no se ve ni en el box, ni en ninguna circunstancia. Todo lo que pasa con la salud de las personas está fuera de los boxes de atención.
o de los dispositivos de salud, cualquiera que sea. Y por lo tanto, esto de tener calle, ¿no es cierto?, que hace referencia a tener experiencia de trabajo comunitario, a mí me da sin duda alguna otra mirada. Cuando yo doy indicación en un box y sin conocer la realidad territorial de la persona o del espacio, del lugar o de la comunidad a la que le estoy dando esas indicaciones, obviamente que es muy difícil ser asertivo eventualmente. Cuando conozco el territorio, cuando conozco dónde viven las personas, cuando doy ciertas indicaciones, pero no sé que la persona tiene que caminar 2 horas para poder llegar al lugar, no sé, de acceso a servicios más cercanos, obviamente que yo ajusto mis prestaciones. El conocimiento técnico que yo tengo lo ajusto a eso, y por lo tanto eso es más eficiente, tiene más eco en la persona con la que estoy trabajando. Y sin duda alguna la legitimación de la vivencia y de la experiencia cultural del otro, otro. En la toma de decisión en cuenta, yo creo que este elemento, cuando uno trabaja interculturalidad con el mundo indígena, es lo más, podríamos decir, eh, transgresor que se da, porque las relaciones desde las cosmovisiones son completamente horizontales. Y eso es súper distinto a la dinámica de trabajo que nosotros tenemos en el sector público de salud, que es jerárquica. Entonces, cuando yo digo no, pues si al final aquí vamos a horizontalizar determinadas cosas, vamos a partir por los componentes que el usuario quiere trabajar, cambia completamente la manera en que yo determino ciertas cosas o me acerco a ciertos elementos de salud o de enfermedad. Por lo tanto, allí, y eso, cuando se trabaja este programa con pueblo indígena, se trabaja de esa manera y no se puede trabajar de otra. Imponer determinadas cosas o que nosotros llegamos y decir, ya, los objetivos de la política son estos, se van a hacer de esta manera, como muchas veces se hace con los equipos locales de salud, con otros programas, no es posible. No es posible, no se puede implementar simplemente porque aquí yo requiero, ¿no es cierto?, otros procesos. Y entonces, todos estos aprendizajes implican necesariamente la deconstrucción de la racionalidad que tenemos hasta el día de hoy. Y eso, yo me imagino que debe ser sumamente complejo, sin embargo, es absolutamente necesario. La pandemia nos mostró, nos evidenció las múltiples maneras que tenemos de hacer salud, las múltiples necesidades que tenemos de trabajar. Y desde esa perspectiva, entonces, también situar que hoy día tenemos un proceso complejo que tiene que ver con este requerimiento país, ¿no es cierto?, de establecer la salud como un derecho, incluso en la Carta Fundamental, que hoy día tampoco la tenemos. Entonces, allí, si yo además le agrego a ese proceso constituyente que hoy día el país está viviendo, ¿verdad?, el reconocimiento de los pueblos originarios en esa lógica, obviamente que vamos a tener que ir cambiando y mutando, ¿no es cierto?, hacia ese componente mucho más amplio. Y vamos a tener que revisar muchas áreas que hasta el día de hoy creíamos que no estaban o que estaban bien. Y la verdad es que no. La verdad es que la pandemia vino a mostrar que había una serie de situaciones que tuvimos que hacer alianza con la ciudadanía para poder salir adelante. De lo contrario, salud sola no habría podido enfrentar este proceso, aun cuando obviamente el sector salud es quien se ha llevado la carga clínica, técnica, ¿no es cierto?, más grande, por razones obvias. Sin embargo, hay elementos culturales, sociales y una serie de otras cosas que están a la base y que se necesita, ¿no es cierto?, volver a mirar o mirar por primera vez, como sea, para poder darle una pertinencia más específica, más técnica también a los procesos de formación, de implementación de política. Entonces, en ese sentido, la invitación es a mirar esos procesos, a darle más vuelta y también a ir conociendo las experiencias territoriales que de alguna manera, ¿no es cierto?, van abriendo el camino, pero que sin embargo se quedan en eso, en muy focalizado, muy experimental, porque no se toman, ¿no es cierto?, desde estos otros espacios que pueden abrir, ¿no es cierto?, de manera más rápida ciertos caminos. Entonces, desde allí, agradecer desde distintas lenguas, desde Chaltumay en Mapudungún, desde Yupajarpa de los pueblos andinos, Maururu en Rapa Nui, darles las gracias por estos momentos de conversa o de exposición y que espero que ahora podamos, ¿no es cierto?, tener ahí, poder responder algunas dudas o tener alguna conversa al respecto.
Yo no sé si hay preguntas o algún comentario, algo que quisieran compartir. Sí, a mí me gustaría, bueno, primero que todo, hola Pamela, gracias por tu exposición. Mira, varias cosas también quería comentar entre comentarios y hacerte una consulta también, porque me hacía sentido, la otra vez estuvimos en otro conversatorio y respecto de lo que uno da por sentado, ¿no es cierto? Lo que uno cree que siempre es. Entonces, en ese otro conversatorio era respecto del sexo de una persona y que a lo mejor efectivamente, biológicamente puedes tener un sexo, pero te sientes de otro, y uno asume como que es la persona que está allí, ¿no? Y en esa línea, lo que tú comentas de los grupos o de la variedad que ustedes tienen allá en Aconcagua, de tanto pueblo indígena, ¿ustedes han desarrollado algún tipo de pregunta en la ficha clínica o en el sistema computacional que tienen para poder ir, por un lado, sensibilizando al personal de salud, porque también no es lo mismo, me imagino yo, atender a alguien perteneciente al pueblo mapuche que a alguien perteneciente al pueblo Rapanui, porque son dos cosmovisiones muy distintas, tal vez, que tienen alguna relación, pero que responden a distintas formas. Entonces, el personal de salud está sensibilizado con aquello, son capaces de transitar, de ver a esta persona más allá de lo que ellos puedan visualizar, si preguntan, por ejemplo, si son de algún pueblo originario, si se sienten parte, porque me imagino yo un médico o cualquier personal de salud que da orientación o que da indicaciones, y que si van en una orientación distinta a lo que mi cosmovisión cree, no voy a cumplir esas indicaciones. Y entonces allí se empiezan a chocar, ¿no es cierto?, estas dos miradas tan alejadas y que no van a procurar dar una mejor salud, que en definitiva para eso van también a los consultorios, los spam, a las postas que ustedes tienen. Entonces, eso yo decía, a lo mejor los chiquillos, ustedes tienen algo avanzado en Aconcagua. Me encantó que pudieras mostrar la diversidad de pueblos originarios que están allí, que las personas se sienten parte de aquello. Y yo no sé si lo tenemos tan claro, sobre todo en esta zona central, porque si vamos a la Araucanía, tal vez sí, ahí lo tienen mucho más a fuego, ¿no? Pero en esta zona, Valparaíso, Viña, yo cuando trabajaba en atención primaria, era como, es como que aquí no están, como uno que lo invisibiliza y como que estuviesen en otro lugar. Pero uno también después se va enterando con el tiempo si hay comunidades en Reñaca Alto, si hay comunidades en Nueva Aurora, se pelean entre ellas también. Entonces empiezan a ver cosas interesantes que uno hasta que no lo vive, como que no se entera. Entonces me parecía súper interesante tu exposición y sobre todo valorar que sean capaces de identificar que hay de distintos pueblos, porque eso también creo yo que es re importante, por lo que tú decías, el trabajo en el territorio, saber con quién estoy en el territorio para hacer mis acciones de salud lo más atingente para ese territorio. Mira, bueno, nosotros hemos desarrollado desde el programa también muchas acciones de sensibilización con los equipos. Eh, y la verdad es que lo que pasa, mi experiencia, llevo ya más de una década con este programa, tengo que reconocer que es uno de los programas que más amo de todos de los varios que llevo en atención primaria, por lo desafiante y por lo interesante que es en términos de construcción y de capital, de generación de capital humano. El punto porque hay muchas acciones de sensibilización, de capacitación, hemos hecho distintos dispositivos. El problema es, y aún así, por ejemplo, como yo les comentaba, yo llevo ya más de 2 años monitoreando el registro de la variable pueblo indígena en los registros de salud, en el registro clínico electrónico, y no lo logramos. No logramos tener yo les señalé, no llevamos ni el 3% de los 15.000. Y eso se repite en toda la región de Valparaíso, porque nosotros tenemos reuniones regionales. Por lo tanto, la foto de Aconcagua es la misma foto para el resto de la región, en términos de diversidad de pueblos, en términos de cantidad de población. Entonces, lo que pasa con estos temas es que con la interculturalidad, con la otredad, con el otro,
Lo que pasa con eso es que yo tiendo a creer que todos nos regimos por lo mismo. Y la biomedicina peligrosamente tiende a generar esas condiciones. La biomedicina es una sola, por lo tanto la explicación es una sola, por lo tanto el que viene a los SPAM tiene esta sola explicación, ¿sí? Entonces cuando empieza a aparecer un distinto, genera complejidades, ¿sí? Y entonces yo he escuchado cosas que a estas alturas nos reímos, pero al principio era muy frustrante, porque si la persona no iba prácticamente vestida de indígena, el equipo no le cree que es indígena, ¿sí? Y el indígena en lo urbano tiene que, si anda en camioneta, no es indígena, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces empiezan a aparecer en la práctica diaria de los equipos una serie de elementos que tienen que ver con el prejuicio, que tienen que ver con el racismo que Chile sistemáticamente ha generado respecto a los pueblos. Entonces, con conversas no sostenidas como sociedad. Nosotros no hemos tenido conversas como sociedad respecto a los temas con pueblos. Entonces, es más difícil aún, ¿no es cierto?, implementar la salud. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros vamos a seguir haciendo acciones de perfeccionamiento, de capacitación en los equipos de salud. Sin embargo, cuando eso está dado, reflexionado, instalado desde el pregrado, es más fácil, es más rápido, ¿sí? Imagínate, yo digo, llevo 3 años para tener el 3% del registro, me voy a tener que demorar 10 años más para tener el 100%, no debe ser, ¿te fijas? Porque ningún otro programa de salud pasa eso. Con la vacunación no pasa, con el programa cardiovascular no pasa, o sea, ¿me entiendes? Entonces ahí tú dices, bueno, ¿y por qué con este sí pasa? ¿Por qué con la diversidad sexual sí pasa? ¿Por qué? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la migración, cuando nosotros tuvimos en Aconcagua migración de población haitiana, que fue bastante característico en la zona porque llegaron juntos, llegó un grupo de personas haitianas masivo, llegó una migración masiva, eh, los equipos corrieron a buscar mecanismos para poder atender a las personas, porque no dominaban el idioma, porque era una cultura completamente distinta, y me atrevo a decir también por el color. ¿Te fijas? Entonces, ahí el llamado que nosotros deberíamos hacernos es, ya, ¿cuándo vamos a hacer esto basado en la evidencia de verdad? Porque evidencia hay para cambiar los procesos. La pregunta que nos estamos haciendo hoy día, quienes llevamos ya harto rato en esto, es ¿por qué se ha demorado tanto el cambio de los procesos? Entonces, no es la evidencia, ¿me entiendes? Tiene que ver con lo cultural, con la resistencia a hacer esto diferente o con la resistencia a sumarse a estos procesos. Por ejemplo, en Aconcagua solo hay 2 facilitadores interculturales indígenas en 20 años de implementación, en 13 años de implementación, 13 años de implementación. Cuando llegó la comunidad haitiana, y me parece fantástico que haya sido así, porque era la única manera de atender a la población, hoy día, a 2, 3 años de lo que pasó, hay 7 facilitadores lingüísticos. ¿Te fijas? Entonces, tú dices, ¿por qué con algunos elementos la cosa fluye? ¿Por qué los equipos necesitan más eso? Entonces yo en una reunión técnica decía, o sea que yo le tengo que pedir a la comunidad que hable en mapudungún, que llegue hablando en mapudungún o en Rapanui a los establecimientos para que se produzca este movimiento. ¿Es eso lo que tiene que pasar? ¿Te fijas? Entonces, tendemos a unificar formas de atender, formas de entender a las personas, formas de dar indicaciones, los vemos a todos por igual, cuando no es así. Y como tú bien señalas, la comunidad, y no solo la indígena, lo que hoy día hace es escucharte, o no escucharte, y cuando sale por la puerta del box, hace lo que ellos consideran que entendieron, o que les hace sentido, o buscan otra alternativa. Porque no nos vienen a pedir permiso a salud para buscar otra alternativa, ¿me entiendes? Pero nosotros creemos que la primera puerta que se toca es la nuestra. Entonces, en ese sentido, lo que estoy tratando de decir es que es súper ya hoy día imperativo que nosotros en salud nos tomemos en serio los determinantes sociales desde la formación, nos tomemos en serio el enfoque de derecho, porque si no, los equipos se agotan en esfuerzos, ¿no es cierto?, que no tienen un terreno fértil finalmente. Hay equipos maravillosos que hacen muchos esfuerzos, sin embargo ahí la cosa se hace mucho más lenta y eso desincentiva, ¿sí? Entonces en ese sentido, claro, hay muchos esfuerzos. Cristian veía con la manito arriba. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Pamela, bueno, un gusto siempre escucharte. Qué bueno que te vemos nuevamente en estos espacios y qué bueno que iniciamos el año con una ponencia de este tipo, ¿no? Estamos en procesos de renovación, de cambios en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Eh, lamento sí que seamos tan pocos en estos espacios o que seamos los mismos de siempre, ¿no? Me hubiera gustado ver más médicos clínicos, más colegas que están en los servicios de salud, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya dando esto, pero me encanta estos espacios también porque se suman los colegas de Viña, de Valparaíso, ahí Marieli, que trabaja también el tema de interculturalidad allá y ha hecho excelentes aportes. Y bueno, respecto a lo que presentas, me gusta mucho esto de cómo colocas desde un principio la parte de cómo colocar cómo definir un sistema médico que es parte, ¿no? de la cultura, ¿no? Cosa que nos hace falta reconocer muchas veces en el área de la salud o en algunas profesiones, porque pecamos o se peca mucho de ese egocentrismo cultural, territorial, y que muchas veces no nos permite hacer una crítica más constructiva hacia allá, ¿no? Eh, agradezco también bueno, en el territorio tenemos la experiencia del internado rural intercultural que coordina aquí la profesora Daisy Turrieta presente y que sin duda hemos visto muchos logros en ese internado a partir de los estudiantes que han pasado por ese internado, ¿no? Y que bueno, y tú también nos colaboras en eso fuertemente. Y referente a eso, me agrada, por ejemplo, cuando los estudiantes, una de las evaluaciones es que al final hacen sus ensayos, ver en sus escritos cómo ponen en valor toda esta experiencia, ¿no? Que precisamente tú mencionas que hay que poner en valor y cómo les cambia la perspectiva. Incluso hay testimonios de los mismos estudiantes que dicen, wow, qué bueno que por lo menos antes de salir ya como un profesional en el área de la salud tuve esta oportunidad de poder experimentar tener una experiencia así de este tipo, porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad de entrar a un box junto con la MACH, ¿no? Y dar esta atención de forma simultánea y de forma presencial. Entonces salían de ahí con una cara de felicidad y con muchos aprendizajes en el tema, ¿no? Y bueno, y comentarte que gracias a todo este esfuerzo que ya han hecho la universidad desde hace años, a través de Daisy y también otros colegas, y que bueno, y con el apoyo, por ejemplo, en SS1 ya empezamos a incorporar algunas sesiones exclusivamente que hablan, toda una sesión que habla sobre interculturalidad, otra que habla sobre migración, género, derechos humanos, etcétera. Y ahora que hace poco cerramos el bloque SS1, varios estudiantes, de las cosas que agradecieron mucho fue precisamente que abordáramos estos temas en primer año ya, en primer año de la carrera, que abordáramos estos temas, agradecieron mucho el tema de migración, interculturalidad y género, y se van ya como esto que decías, de que desde un primer momento empiezan a tener este otro panorama, estos otros lentes con los cuales mirar ciertas realidades, y que ojalá y eso les vaya acompañando en el transcurso de sus años de formación, ¿no? Entonces espero que esto siga creciendo y que siga fortaleciéndose. Y bueno, qué bueno tener agentes clave como tú y colaboradores y que siempre están ahí apoyando. Entonces te agradezco mucho la presentación, Pamela. Felicidades. Muchas gracias, Cristian. Para mí también es un gusto enorme las alianzas estratégicas que hemos ido logrando en el territorio. Y sabes que a propósito de lo que tú señalas, yo recuerdo que antes de que tuviéramos la pandemia, nosotros estábamos con todos los referentes de salud, de modelo de salud, con médicos y equipos locales, analizando cómo empezar a mejorar ciertos procesos. Y una de las acciones tenía que ver con hacer planes de intervención basados en la decisión del usuario, tener este acompañamiento remoto, entregar elementos más sólidos de autocuidado y no solo la recomendación que uno repite como de memoria, digamos, sin mucho sentido de pronto para el otro. Y pucha, había miles de aprensiones, ¿no? Es que los pacientes no van a saber, es que los usuarios se van a tomar más los remedios, se van a descompensar, no van a poder. Había una serie de limitaciones, todas legítimas en ese minuto. Bueno, vino la pandemia y hubo que hacerlo nomás. Y hubo que hacerlo, y hubo que llamar por teléfono
a la gente porque no había capacidad de seguir funcionando como siempre, porque no se respondió adecuadamente al autocuidado dentro de las indicaciones que los equipos pudieron dar. El acceso remoto, las llamadas telefónicas que empezaron a hacer los equipos han sido un elemento que hoy día nosotros estamos mirando seriamente como una prestación. Hoy día esto de que no podemos hacer todo en vivo, que no puede ir toda la gente al CEFAM, hay que ir al territorio, hay que ir a la casa, hay que ir a la sede, hay que llamar por teléfono. Hoy día todas esas dificultades que había para avanzar en el modo me parece, quienes nos hemos formado en lo social, tuvimos desde nuestra formación de pregrado esos espacios reflexivos. Entonces me da mucho gusto y me hace mucho sentido que los estudiantes también tengan esa dinámica en su formación, cualquiera sea la formación, porque tiene que ver con lo contextual, con yo reconocerme un ser social que está situado en un contexto más grande que yo mismo, digamos, que el lugar donde trabajo. Entonces, en ese sentido, hoy día ya no hay excusas, decimos nosotros. Hoy día la pandemia nos obligó nomás y bueno, aprendamos de esta experiencia tan traumática, tan agotadora para los equipos, aprendamos y quedémonos con lo bueno. Si hay que seguir con actividades remotas, bueno, demos la pelea y hagámosla. Si hay que seguir con actividades solo en el territorio, hagámoslo. Si te resulta mejor la llamada video o el teléfono con los adolescentes, no los cites más al CEFAM. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ver con que ya yo me tengo que adaptar la prestación, no hacerla como siempre lo hemos hecho, porque finalmente tiene que ver con la manera de cambiar las cosas. Además, yo siento que hoy día también tenemos una población súper demandante que investiga, que tiene instalada también, sobre todo los jóvenes, lo que yo encuentro fantástico, instalado una noción de enfoque de derecho, por lo tanto su parada para formarse, para ser profesional o para trabajar o para hacer familia, por supuesto que la va a tener instalada allí. Entonces, creo que esos son desafíos que nos imponen a nosotros también mirarnos, volver a mirarnos, reajustar, y bueno, si tenemos que hacer cosas distintas, vamos a tener que hacerlas. O sea, yo creo que si algo nos enseñó el año pasado fue que vamos a tener que adaptarnos a estos cambios tan dinámicos y parece que por este año seguimos igual. Entonces, creo que ha sido muy alto el costo en muchos sentidos de este proceso pandémico y debiéramos, ¿no es cierto?, aprender lo que eso ha significado, la capacidad de adaptación de las personas como para ver esos procesos. Entonces, creo que eso también le lleva el componente de salud. Chica Daisy. Hola a todos y todas. Bueno, agradecer, Pamela, el espacio de reflexión. Yo creo que también tú nos interpelas en la presentación, porque efectivamente colocas ahí en el centro todo el marco contextual, político, la responsabilidad social de estar formando, ¿cierto?, a médicos y médicas para un Chile desigual, pero también para un Chile que obviamente hoy día presenta y ha presentado históricamente otras necesidades que hoy día se hacen más visibles. Solo en una bajada metodológica y como lluvia de ideas y pensando y focalizando en la formación médica, porque tú hablabas mucho de esto de como el proceso de capacitación o las brechas que se ven a nivel de la sensibilización con los equipos, la pregunta que me gustaría hacerte es eso, es como focalizando en el rol profesional del médico, médica, de medicina general, ¿cierto? ¿Dónde tú colocarías los énfasis en tu rol de experta? ¿De qué manera tú consideras que pudiésemos nosotros realizar un abordaje que nos permita llegar a una transversalidad mucho más amplia que la que hemos intentado en estos años? Y que efectivamente eso converse o tenga diálogo con toda esta política más bien ministerial que tú nos presentas y que tiene larga historia, tiene trayectoria, ya está sentada en los programas, en los territorios y obviamente en la atención primaria. Solo eso, si nos pudieses aportar aquello. Mira, antes de contestarte, yo quiero declarar además, porque a veces se tiende como a interpretar lo que yo señalo, yo no estoy desconociendo todo lo que se ha logrado hasta ahora, desde el modelo, ¿no es cierto?, de formación y de biomedicina, para nada. Creo que efectivamente ha aportado en el contexto que tenía que aportar. El tema es que yo creo que todas las disciplinas hoy día tienen que tener componentes de situarnos culturalmente, porque
si tú me preguntas por los énfasis, para mí cualquier profesional de salud tiene que tener formación en enfoque de derecho. Porque, no, porque tenemos que concebir, independiente del lugar donde tú trabajes, pero sobre todo en el sector público. El sector público está mandatado, digamos, a lograr, ¿no es cierto?, las mejores condiciones posibles para la comunidad, y eso obliga a que las personas tengan que incorporar una cierta manera de ver las cosas y entender esta prestación no como un producto solamente, que es lo que yo hoy día percibo, y que no tiene que ver solo con las universidades, sino que con este modelo que tú señalabas de sociedad que tenemos y que queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, yo creo que allí hay un elemento muy central, formar, ¿no es cierto?, desde esa, ¿qué significa? Porque no es teórico. De pronto hay ciertas disciplinas que creen que el enfoque de derecho es una cuestión que es solo para algunas disciplinas, pero es lo que yo les digo, cuando yo a los equipos les digo, cuando usted dio una hora, cuando usted se preocupó de dar una hora en el SOME oportunamente, cuando la niña de estadística llamó para chequear una interconsulta, cuando el médico otorga su prestación, cuando, no solo lo clínico, todo el quehacer en salud transfiere derecho. Su pega transfiere un derecho, y cuando el equipo entiende eso, por supuesto que se posiciona de otra forma. Entiende, es como lo que los equipos antiguos en salud, yo llevo hartos años en esta red, los equipos antiguos en salud llamaban la dignidad del cargo, que tiene que ver con entender este rol que yo estoy cumpliendo en el sector público. Entonces, por un lado, creo que abordar el enfoque, y creo que eso aplica para todos los temas, pues, para género, para todos los temas que de alguna manera igual nos vamos a encontrar en el quehacer. Y sabes que lo otro que yo creo que es importante también, y que se da mucho, y que yo lo he descubierto a propósito de estos diálogos, ¿no es cierto?, y de deconstruir también mi propia disciplina en este quehacer con pueblo, también creo, a nosotros nos increpan mucho, y yo hoy día les encuentro más razón que nunca, que nosotros dicen, pero ustedes en salud, ustedes se especializan en la enfermedad, no en salud. Ustedes tienen especialidad en cierta parte de este proceso, no en todo el proceso. Ustedes le preguntan a la gente de qué se enferma, no cómo se cuida. ¿Qué es para usted el buen vivir? ¿Qué lo hace feliz? Porque, o sea, ustedes ven la dimensión física solamente de la persona, y la persona es mucho más que el cuerpo. Entonces yo creo que ese componente también tiene que estar en esta formación integral, independiente que las personas se especialicen, porque obviamente va a haber especializaciones. Pero esta pincelada sólida al principio, por supuesto que, como decía Cristian, te abre el abanico, aunque tú después te dediques a una área específica de ese abanico, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con la multidisciplina, ¿verdad? Pero esta mirada general del todo, o de una aproximación al todo, a lo que más se pueda, yo creo que es súper importante, porque focalizarse solo en una, efectivamente te genera lo que señala, y Catherine, que señalaba en algún minuto, también pasa que después es muy difícil que el médico, por ejemplo, reconozca que la machi es un par, pero de otra cultura, ¿me entiendes? No, eso va a ser muy difícil cuando ya las formaciones están ahí, sobre todo cuando hay, ¿no es cierto?, ciertas posturas que tienen que ver con otras cosas. Entonces, yo para resumir, digamos, creo que el enfoque de derecho, porque es un paraguas muy amplio que permite la formación de todas las disciplinas de salud y en distintos componentes, y hablar de enfoque de derecho le lleva a profundizar en los determinantes sociales. Pero además, en esto de qué tipo de salud, entre comillas, es la que yo hago. ¿Hago salud o abordo enfermedad? También yo creo que esa es una reflexión que igual debiera discutirse en términos académicos también, o en términos de formación, para poner en perspectiva todo, ¿sí? Porque después también tú te encuentras al interior del sector salud con que no, es que APS hace lo básico, no, es que la especialidad es acá, no, es que la mega especialidad no sé qué, y empezamos con agrietar este sistema que ya es suficientemente complejo en situaciones que son inútiles finalmente, ¿sí? Para mí en particular fue súper doloroso escuchar a las autoridades nacionales hablar de que los pacientes COVID no estaban en atención primaria. O sea, eso fue lapidario para los equipos que llevan desde febrero por lo menos en Aconcagua trabajando sin descanso. Fue lapidario eso. Entonces, tú dices, ¿cómo está de reducido el concepto de salud?
O sea, el COVID son solo los pacientes que están con ventilador, solo eso, y todo lo demás, que es el grueso. Entonces, entender ese componente como de las muchas dimensiones que tiene salud, yo creo que es un análisis que es una apuesta eventualmente que pudiera ser muy eficiente. Después los chiquillos caen mejor parados finalmente en esta vorágine que es trabajar en salud cuando ya, en cualquiera sea el nivel de intervención. ¿Te fijas? Entonces, no sé si hay más preguntas. Son temas densos, igual. Sí. Gracias, Pamela. Realmente yo creo que también nos dejaste reflexionando y por eso quedamos mudos. Y eso está bien. Y en honor al tiempo, tanto para ti, que tuviste la gentileza de adaptarte al horario, creo que, a no ser que la doctora Reyes quisiera decir algunas palabras más, dar por concluida esta jornada en esta oportunidad. Nos dejaste muchas cosas para la reflexión como formadores de futuros médicos y creo que nos dejaste justo en un momento en que vamos a tomarnos un tiempo justamente de receso y que nos va a permitir probablemente hacerlo, ¿ya? No sé si, Carolina, quisieras mencionar algo tú. Solo agradecer, ¿cierto, Pamela, por tan bonita presentación y de hecho tan amplia. Yo puse ahí en el chat las perspectivas que se ve el tema, porque uno generalmente cuando habla de interculturalidad como que te vas a ese tema, pero esta cosa es mucho más macro, abarca todo. Nosotros en algún momento ayer tuvimos una reunión también sobre la discapacidad, que justamente tiene que ver con lo mismo, o sea, cómo nosotros la sociedad nos adaptamos finalmente a que todos somos personas, digamos, y cómo ese acceso en este caso de salud, tiene que tenerlo cualquier persona, independiente de la etnia, pensando en las desigualdades que tú hablas. Solo una pregunta chiquitita que a mí me quedó dando vuelta. Tú decías de que había un valor, o sea, que se subestimaba cuando uno sube a Epivigila, por ejemplo, la orden de PCR, te preguntan, ¿cierto?, si es de pueblo originario, y en el caso que yo he hecho pocas, porque realmente son los estudiantes, algunas personas que me han pedido, pero uno pone, todos me han dicho que no, y dicen, no colocas ninguno. ¿A qué te referías tú de esa subestimación? ¿A qué se refiere? Tú decías que falta como el código, como algo, o un registro, eso no entendí mucho. Lo que pasa es que en el caso particular de Epivigila, ese dato se pregunta de manera obligatoria, pero costó mucho que así fuera. ¿Sí? Costó muchas negociaciones desde el ministerio que se incorporara la variable porque originalmente no pareciera que no era tan importante. A lo que yo me refería con el subregistro, me refería que cuando se produjo la migración de información física, de ficha física al sistema informático digital, no existía la consideración de la variable de pueblos indígenas. Por lo tanto, eso quedó inexistente. Y cuando las personas van al CESFAM, o al centro de salud, o al hospital, nadie les pregunta esa información, que para efectos, si yo tuviera formación en determinantes sociales, sabría que eso es igual de importante que la edad, que el género, que el RUT, ¿entiendes? Porque eso va a tener implicancias. Pero como eso no está internalizado, se pasa por alto. Por lo tanto, cuando la gente va al CESFAM y actualiza su información, nadie actualiza ese dato. Entonces, por ejemplo, los centros de salud, de las 15.000 personas que yo tengo en APS, hay un porcentaje muy importante, ¿te fijas? Y si Epivigila no lo hubiese tenido, el ministerio hubiese forzado, los equipos, las chiquillas de pueblos del ministerio no hubiesen presionado esa variable, ¿cómo habríamos llegado a la población indígena? Si no la tenemos, ¿entiendes? Entonces, eso es bien, en el fondo lo que quiero hacer con eso es graficar que cuando nosotros decimos que tomamos decisiones basadas en la evidencia, ojo, ¿con qué evidencia? Porque en rigor, si yo no incorporo la variable del pueblo indígena en mis registros de salud, yo estoy
tiene fines pragmáticos el tema cultural en los temas de salud. Fines pragmáticos, porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo mejoro mi capacidad diagnóstica, porque tengo más elementos para poder establecer un camino con el cual voy a generar algún grado de interpretación, ¿entiendes? Entonces, obviamente, ahí hay un proceso largo de trabajo, ¿te fijas? Y entonces, ¿qué implica? Yo le pedí a los equipos, cada vez que usted actualiza el teléfono de alguien, tiene que preguntarle si pertenece a pueblo. Y esa es una pregunta estándar. Hoy día hay un mandato en el ministerio, es obligatorio. Pero los equipos de salud no lo hacen por distintos motivos. No estoy juzgando por qué no lo hacen, pero no lo hacen. Y no la hay un consecuencia registro. de eso es que, tecnológicamente, estamos tomando decisiones incompletas. ¿Te fijas? Entonces, allí hay un enorme desafío de entender que esos datos no son solo para la causa, digamos, o que le interesan a la Pamela Canales, ¿me entiende? Son temas de salud. Eso le cuesta al equipo entenderlo y por eso, a eso me refiero cuando yo digo que si yo desde mi formación de pregrado internalizo ciertas bases, después a mí me fluye, es más fácil. En cambio acá tengo que explicarles desde por qué, ¿me entiendes? Y eso es lentísimo y al final perdemos mucho tiempo. No, efectivamente somos ineficientes, llegamos de manera muy desfasada. Entonces tiene que ver con esos desafíos de incorporar estas variables, pero porque son un dato de salud, un dato sensible del tema de salud. ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta. ¿Katy? Sí, no, solamente agregar y contarle en todo caso a todos. Participé en un conversatorio y habían representantes de la zona de la Araucanía y en donde lo que tú comentas decían aquello, ¿no? En donde hubo comunidades enteras contagiadas de COVID y esas comunidades que están allá arriba, lejos, lejos, donde no llega, no hay ni ronda médica, porque son las comunidades que están de verdad al lado de la Argentina. Y entonces como también no habían estos registros, era como, y había otra cosa, que esto de no se junte con el resto, porque ellos viven en comunidad. Entonces habían algunos mapuches que venían de las forestales contagiados y contagiaron a toda la comunidad. Y además que ellos tuvieron que recurrir al trueque, que siempre han estado, ellos siempre, uno, no sé, pues cría una vaca, el otro cría un chancho y el otro hace cosecha la acelga. Y entonces ahí era la otra instancia en donde había contagio, porque también no se daban bien las indicaciones hasta el día de hoy de cómo poder hacerlo, y además que también viven en condiciones, o sea, no hay agua potable, la llevan en camión, entonces es muy complejo, y eso también yo creo que cuando se invisibiliza en lo estadístico, menos se ve. Pero la Araucanía ha estado muy complicada y ustedes ven los números, es también por ello, también son las comunidades mapuches y muchas de ellas ni siquiera están hechas, porque no han bajado, no han ido a hacerse los exámenes. Ahora recién levantaron Lonquimay, pero Lonquimay queda, uno dice, pero ¿cómo se van a contagiar en Lonquimay? Claro, se contagian, porque sus formas de vida son distintas. Y entonces era solo complementar lo que tú decías, Pamela. Tú tienes toda la razón, porque y a eso me refería yo cuando decíamos que tuvimos que hacer muchas conversaciones en línea, telefónicas, de llamar a los a los agentes de medicina del territorio. ¿Cómo traspasamos la información de prevención de contagio culturalmente pertinente? ¿Sí? Culturalmente pertinente, porque decirle a la comunidad no puede compartir ciertas cosas. El matetún, que es la conversa habitual de las comunidades con un mate común, es una práctica absolutamente instalada. Entonces hubo que hacer toda una conversa ahí de, yo sé de colegas que hicieron hasta campañas para juntar mate y darle un mate a cada uno, porque sabían que el matetún lo iban a mantener. Porque además, los pueblos, esta no es la primera pandemia que viven. Entonces ahí hay un conocimiento ancestral, hay un aprendizaje ancestral transferido de generación en generación que también les da otros elementos. Para ellos una pandemia es una advertencia de la naturaleza, de que tenemos que hacer un alto, que tenemos que parar, que tenemos que mirar lo que estamos haciendo con la madre naturaleza. ¿Sí? No es solo el bicho que me contagia, para ellos es más importante, hay que hacer rogativa para que la madre naturaleza nos tenga un poquito de consideración. Eso es más importante para ellos que la vacuna. ¿Sí? Entonces uno dice, si tuviéramos sistemas culturalmente de salud, culturalmente pertinentes, yo hago la ceremonia, participo en la ceremonia y después hago el lobby para vacunar igual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? Finalmente, el mandato es ese, y yo invisibilizo, someto
a otros sistemas culturales, ¿sí? En vez de hacer alianza, en vez de escuchar, ya, pero explícame por qué a ti no te hace sentido, ¿cómo crees tú? ¿Cómo lo harías tú? Ese diálogo que está, que existe, que es parte de nuestra sociedad, ¿sí? Obviamente que va a permitir, ¿no es cierto?, hacer estos procesos. Cuando partió la pandemia y quedaron muchos territorios en cuarentena, las comunidades, tuvimos muchos videos nosotros nacionales, las comunidades pedían alimentos, por lo que tú señalabas, porque se quedaron sin nada, ¿sí? Bueno, y en Santiago las comunas pobres les pasó lo mismo, o sea, todos encerremos, ¿no? Pero ¿qué significa la cuarentena para ciertos territorios, para ciertas comunidades? Y después decimos, la gente es ignorante y no se cuida. ¿Te fijas? Emitimos un juicio desde un lugar, ¿sí? Sin entender las implicancias que tiene para esa persona no trabajar. ¿Por qué? ¿Te fijas? Entonces, ojo con eso. Lo que estamos diciendo es que cuando yo meto en mi marco de referencia lo cultural lo traspasa todo y que todos nosotros tomamos decisiones desde nuestras creencias también, lo que yo hago es, veamos, y asentar. No estoy diciendo que tenemos que cambiarlo todo, no. Lo que hay que ir haciendo es los ajustes, ¿sí? Los ajustes para movernos un poquito más alineados. Yo siempre digo, la comunidad va 4 pueblos más allá adelante. La ciudadanía nos van 4 pueblos más adelante y nosotros todavía arrastrando esta estructura que ya demostró que no. ¿Te fijas? Que hay que buscar otra cosa. ¿Sí? Entonces, esos diálogos tienen que ver con conversas más amplias, digamos. Entonces, yo creo que la universidad es un nicho maravilloso para generar esas discusiones. ¿Sí? Porque cuando yo estudié, era parte del concepto que se llamaba la universalidad de la universidad. ¿Sí? Que tú no solo ibas a formarte en una disciplina, ibas a formarte en tanto ser humano, tanto profesional, que ibas a contribuir a la sociedad donde tú vivías. Entonces, eso a mí me parece que hay que retomarlo, que hay que apropiarnos de nuevo de eso y ver qué pasa. Si finalmente tenemos que decidirnos a hacerlo y el resto lo haremos en el camino, porque si nosotros nos pusiéramos a esperar que hubiera condiciones legales para que los pueblos puedan trabajar, no, el programa no existiría, ¿me entiendes? Sin embargo, la realidad nos supera siempre, por lo tanto hay que aceptar. Te muteaste, Pamela. Muchas gracias por la presentación de hoy día. Cecilia, yo creo que es excelente y es un aporte absolutamente a que innovamos, Absolutamente, ¿cierto? Sí. Que tengamos que innovar en estos temas. Darle más duro, digamos, porque igual algo tenemos, pero... Las próximas médicas y próximos médicos tengan ojalá bueno, va a depender de nosotros, esta amplitud de criterio de sentirse más transversal con los otros, con digamos, las otras personas que cumplen un rol semejante y que forman parte de comunidades de pueblos originarios. Exacto. Así que 1.000.000 de gracias, muchísimas gracias por haber estado hoy día, y bueno, te vamos a invitar en algún otro momento. Vamos a seguir en contacto. Sí, sí. Porque va a ser necesario a lo mejor tu expertise. Reforzar el concepto. Por el espacio también de reflexión y de conversa que es tan necesario. Así que muchas gracias a ustedes también, y aquí disponible para lo que podamos trabajar y también contactarles eventualmente con las chicas del territorio de ustedes, de la costa, que también desarrollan estos temas. Así que ahí tenemos una mesa regional, así que ahí podamos hacer el puente para que ustedes tengan ahí lazos territoriales más cercanos. ¿Sí? Ya, pues excelente.